Un saludo para todos. En esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Conexiones matemáticas de un profesor al resolver un problema de aplicación usando la derivada, un estudio en tiempos del COVID-19. Quien presenta es Camilo Andrés Rodríguez Nieto, Flor Montserrat Rodríguez Vázquez y Daniel Arrieta Grandinson. Las conexiones matemáticas se han considerado un tema fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde algunos organismos curriculares, por ejemplo, desde el NCTM 2000 o NSTM, también desde otros planes de estudios. Desde otros planes de estudios se ha considerado una competencia básica para que los estudiantes resuelvan problemas, conocimientos conectados o integrados. También desde la Dirección General de Bachillerato se deben promover fórmulas de derivación, los criterios de máximos y mínimos deben aplicarse en la solución de situaciones reales o de la vida cotidiana. También desde la UAGRO, desde el plan de estudio del 2009, se deben promover significados e interpretaciones de la derivada como la velocidad, tasa de cambio y límite. Además, resolver problemas de aplicación que serían conexiones extramatemáticas. Algunas investigaciones sobre la derivada y las conexiones. Tenemos en cuenta algunos trabajos, algunas investigaciones existentes sobre las conexiones matemáticas. Por ejemplo, Dolores Flores, García García, Rodríguez Nieto y Rodríguez Vázquez y Font, donde se ha concretado la teoría ampliada de las conexiones matemáticas. En este caso se amplió con la conexión metafórica. También, por otra parte, así como es importante el concepto derivada, los estudiantes tienen ciertas dificultades para conectar y usar diferentes representaciones de este concepto, o sea, gráficas, simbólicas, verbales. También, desde estas investigaciones, también los profesores y los futuros profesores presentan dificultades para conectar diferentes significados asociados a la derivada y también múltiples representaciones de este concepto. En este sentido, las conexiones matemáticas se logran cuando los maestros son capaces de proporcionar a los estudiantes oportunidades para resolver situaciones cotidianas donde experimenten relaciones entre las matemáticas y otras asignaturas. En este sentido, para que los estudiantes resuelvan adecuadamente problemas que involucren a la derivada, los profesores, que es el encargado, deben proporcionar situaciones desafiantes que promuevan conexiones matemáticas y contribuyan a la comprensión de dicho concepto. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue analizar las conexiones que hace un profesor de matemáticas en servicio cuando resuelve y explica un problema de aplicación usando la derivada. Esta investigación se hace sobre la base de la teoría ampliada de las conexiones, que nosotros le hemos denominado TAC. La teoría ampliada de las conexiones considera una conexión matemática como un proceso cognitivo en el que una persona establece una relación entre dos o más conceptos, ideas, teoremas, procedimientos, significados entre sí, con la vida real o con otras disciplinas, desde García García y Dolores Flores 2018. Pero estas conexiones matemáticas emergen cuando se propone una tarea o bien cuando el profesor explica una clase. Entonces, las conexiones se dividen en dos grandes grupos, extramatemáticas y conexiones intramatemáticas. Las extramatemáticas emergen cuando se propone un problema no matemático o de aplicación. Entonces, la expresión matemática se le llama un modelo matemático y por ende se hace una conexión matemática de modelado. Por otra parte, tenemos las conexiones intramatemáticas, que son representaciones diferentes, que pueden ser alternas cuando se conecta o se relaciona una representación gráfica con una representación algebraica o simbólica, o equivalentes cuando se relacionan o se conectan representaciones que están en el mismo registro, gráfica, gráfica, algebraica, algebraica, entre otros. La procedimental, cuando se utilizan reglas o fórmulas para emprender un procedimiento y resolver un problema. La de implicación, que son de tipo sí, entonces, o relaciones lógicas. Las de característica, cuando se mencionan propiedades o características de un concepto. También está la de reversibilidad, que son procesos reversibles, o también cuando un concepto A se obtiene
A, entonces B, y después B, entonces A, se puede regresar. Por ejemplo, en la relación entre la derivada y la integral, la adición y la sustracción. La conexión de significado es cuando se expresan significados en términos de expresión contenido de un concepto matemático. También tenemos la metafórica, que son cuando el profesor o el alumno emite expresiones metafóricas, por ejemplo, donde se puede reconocer o identificar una metáfora conceptual. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? A través de una metodología de tipo cualitativa descriptiva que se desarrolló en 3 fases. En la primera se seleccionó el participante, que es un profesor de matemáticas de una institución educativa de Baranoa, Colombia. Segundo, se recolectaron los datos, se realizó una entrevista basada en tareas y por motivos de la pandemia generada por el COVID-19, las entrevistas fueron mediadas a través de la plataforma Google Meet y las producciones escritas se compartieron por WhatsApp, por Hotmail, por Gmail, que es un medio que el profesor era más asequible. La tarea decía, desde el suelo se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba y hacia adelante, cuya altura viene dada por la expresión SDT igual a 343t menos 4.9t cuadrada. Si se desprecia cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil, justifica tu respuesta. El análisis de datos, ya después de que el profesor resolvió esta tarea y la explicó, se analizaron por medio del análisis temático propuesto por Brown y Clark. El análisis de datos, en el análisis de datos se tuvo en cuenta las categorías de conexiones que se consideran en la TAC. Por ejemplo, la primera, familiarización con los datos, donde el investigador se familiariza con los datos, los lee, los transcribe y los organiza. Después la codificación, que son frases o palabras clave. Por ejemplo, la derivada es la razón de cambio instantánea. O sea, se van codificando ciertas frases o palabras claves donde se pueda inferir una conexión matemática. En la búsqueda de temas, revisión de temas y definición de temas lo encontramos de esta manera. Hay una agrupación de códigos o frases que tienen ciertas similitudes o características similares donde se infiere una conexión matemática. Por ejemplo, aquí tenemos que la C1, el código C1 es una conexión de significado, es un significado asociado a la derivada. Pero ¿qué pasa con C2 y C3? Que son características que en este caso, por ejemplo, A vale menos 4.9, A es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Es una característica de esa función. Y por ejemplo, el C3, la posición de la partícula y el proyectil con respecto al tiempo es de tal. Es menos 4.9t, porque eso corresponde a un medio de la gravedad, necesitando ciertas características de esa función, y el 343t corresponde al vector velocidad inicial. Ese 343t está diciendo que el proyectil está saliendo a una velocidad inicial de 343 metros por segundo. Entonces son características de esa función, pero en este caso los agrupamos a C2 y C3 en un mismo tipo de conexión. Pero ¿qué pasa? C2 y C3 pertenecen a propiedades o características de esa función, pero en realidad hacen referencia a una conexión matemática considerando el marco a priori del ataque, mientras que C1 sigue siendo un significado de la derivada y por eso se encasilla en la conexión de significado. Por último, se hace un reporte donde se presentan los resultados en términos de conexiones matemáticas. Por ejemplo, la conexión matemática de tipo característica, donde el profesor identificó que la función SDT igual a 343t menos 4.9t de cuadrada es una parábola que abre hacia abajo porque A es igual a menos 4.9, que es menor que 0. Entonces, aquí tenemos un extracto de entrevista para ese tipo de conexión, para soportar esa conexión. La conexión matemática de tipo representaciones diferentes, el profesor representó gráficamente a SDT, aquí lo tenemos, la curva. Gráficamente aquí tenemos las alternas, que son gráficas algebraicas,
Y tenemos también la conexión de tipo parte todo, donde el profesor hizo, cuando el profesor hizo la conexión parte todo, cuando consideró la parte de una gráfica de SDT, que representa el comportamiento del proyectil, señalando la altura máxima. Por ejemplo, parte 1 ascendente, y la parte 2 descendente, pero en realidad también este solamente es una parte de la gráfica general de SDT, la que está aquí. La conexión matemática de tipo procedimental se reconoció cuando el profesor, en este caso el profesor aplica la fórmula para derivar una potencia, una función potencia, en este caso para obtener 343 menos 9.8t. Y de igual manera sigue la regla de los criterios de máximos o mínimos, de máximos o mínimos. También otro procedimiento que empleó fue cuando para encontrar la altura máxima que alcanza el proyectil, reemplaza t igual a 35 en SDT. Entonces, aquí también se encuentran otro tipo de representaciones, de maneras de simbolizar a la derivada, por ejemplo, SDT, las notaciones SDT, que es igual a ds de t, es decir, eso me da 343t. Es lo mismo para el caso de la derivada de S de t. Y aquí es S' de t, que es igual a ds de t. Por lo tanto, cuando el profesor reemplaza t igual a 35, es para obtener la altura máxima, que en este caso es 6.002.5 metros. La conexión matemática de tipo implicación se infiere que el profesor dijo, si S de t, S' de t es igual a 0, entonces S de t alcanza un máximo, o bien el proyectil alcanza su altura máxima. Esta es la conexión de implicación que la tenemos aquí en esta evidencia, y la conexión de tipo procedimental. La conexión de tipo procedimental cuando el profesor haya aquí en este caso la derivada. Y aquí tenemos el resultado. La conexión de significado, cuando el profesor dice que la derivada la utilizó como la razón de cambio instantánea. Entonces, eso es una conexión que está conectando un objeto que es la derivada con un significado, y ¿quién lo soporta? Un código de correspondencia, que es cuando el profesor responde como la razón de cambio instantánea, que responde a la pregunta que el investigador le hace. También hay otro tipo de conexiones entre representaciones diferentes, que es cuando que son equivalentes o de tratamiento. Por ejemplo, 343t menos 4.9t cuadrada igual a 0. ¿Ya? Entonces, se factoriza t, y ¿qué tenemos? 343 menos 4.9t igual a 0. Para encontrar donde nuevamente el proyectil, donde cae nuevamente el proyectil en el suelo. Y aquí lo tenemos donde dice factorizo. En las conclusiones se concluye que se concluye que el profesor podría promover conexiones matemáticas que le favorezcan a la comprensión de los estudiantes. Bueno, el profesor hace conexiones matemáticas intramatemáticas en un problema que es para resolver un problema de tipo extramatemático. Pero en este caso pasa que se le da ya el modelo, pero también puede haber un problema donde nada más se le da el problema verbal y el profesor tiene que hallar el modelo o la expresión matemática, que sería una conexión de modelado. También el profesor hizo conexiones de significado, representaciones diferentes, las cuales la literatura ha reportado que son dificultosas de hacer por parte de los estudiantes y profesores, y en este caso este profesor las hace. También en tiempos del COVID se siguió una metodología donde se conectaron o se relacionaron métodos de recolección de datos, la entrevista semiestructurada, pero en este caso no se hizo presencialmente, sino que se utilizaron plataformas interactivas que en tiempos de la pandemia se han tomado ese tipo de métodos de recolección de datos o herramientas tecnológicas. Para futuras investigaciones se invita a abordar investigaciones donde se exploren las conexiones que hacen profesores y estudiantes en el aula de clases o en entornos virtuales acerca de la derivada, ya no en entornos, digamos, tradicionales o a papel y lápiz como se hace en el aula de clases, sino
a manera virtual usando software, entre otros. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas y muchísimas gracias.